se recuerda el último sábado del mes de febrero de cada año, como un testimonio de adhesión al Festival del Tereré que se hace en la ciudad de Izapirí. Es una propuesta del periodista Mario García Ciani. Y el festival tiene su noche final el último sábado de febrero. Por eso, por ley de la Nación, el último sábado de febrero es el Día Nacional del Tereré. Se cuenta que antiguamente, antes de la llegada de los conquistadores, dicen que Ñanderú, el dios guaraní, recorría la región y un día invitó a los nativos que estaban cerca de él a que lo acompañen hasta una cascada, una hermosa cascada, donde había agua fría, agua que en este caso era agradable para todos. Y allí les dijo que un carigua, un porón, un mate, como le llamamos, carguen un poco de la hoja del caá, hoja molida, y que en un porongo el agua fresca de allí se consumía con un pedazo de cacuara que le servía como bombilla. Allí nació la historia del tereré mucho tiempo antes de la llegada de los conquistadores. El tereré se hizo muy importante luego de la guerra del Chaco, cuando no había agua y los soldados tenían que consumir agua y lo hacían en pequeños sorbos, gracias al tereré. Hoy el tereré es el signo de identidad más importante que tiene el Paraguay. Pensar en un paraguayo que no toma tereré es como que ni siquiera es paraguayo. El tereré es una marca nacional y es un orgullo para todos los paraguayos.